Lo único que sana es el amor. Temor al futuro. Nuestro temor al futuro surge con la creencia de que el pasado se repetirá de alguna manera dolorosa. Cuando seguimos pensando que estamos dañados por nuestro pasado, vemos el futuro con temor porque creemos más fuertemente en el rechazo y el dolor que en el amor y la integridad. Es prácticamente imposible ser felices con esta actitud. Muchos pasamos tanto tiempo pensando en el pasado y temerosos del futuro, que no vivimos en el aquí y el ahora. De hecho, superimponemos el pasado al presente y afectamos todas nuestras experiencias con lecciones pasadas y tristes. Uno de los mayores regalos que podemos darnos es decidir que ya no estamos dispuestos a quedarnos atorados en el pasado o temer al futuro. Es importante liberar el pasado por medio del reconocimiento consciente de que podemos liberar nuestras mentes al elegir perdonar a todos los que creemos que nos han lastimado. Este feliz trabajo nos permite colocar nuestro futuro en las manos de Dios. El presente es el único momento en el que podemos elegir entre el amor y el temor. Cuando nos lamentamos por el pasado o nos preocupamos por el futuro, no logramos nada. Aún así, nuestro hábito mental de volver a vivir el pasado y ensayar lo que vendrá genera diferentes formas de dolor. Un cambio mental al presente ayuda a remover la fuente de la miseria. El quinto principio de la curación actitudinal declara: ahora es el único tiempo que existe. El dolor, la culpa, la depresión y otras formas de temor desaparecen cuando la mente se enfoca en la paz amorosa del instante. Este principio sugiere otra realidad que no se basa en el principio lineal, sino en un instante sin tiempo que puede extenderse eternamente. Es posible vivir cada segundo dentro de este instante sin tiempo y experimentar la calma amorosa que solo espera nuestra decisión para concentrarnos en dar amor incondicional a los demás. En este momento santo no hay expectativas ni suposiciones y no hay confusiones. Estamos en paz en casa. Cuando sufrimos de alguna enfermedad o dolor, generalmente hay una enorme preocupación por el pasado y el futuro. Estamos tentados a ver todas nuestras miserias del pasado y preguntarnos cuánto tiempo más tendremos que sufrir por ello. Cuando estamos enfermos y con dolor, a menudo sentimos que nadie nos ama. Sentimos como si fuéramos castigados o atacados por algo que creemos es nuestra culpa. En consecuencia, podemos pasar la mayor parte del tiempo enfocándonos en nuestro cuerpo, midiendo la enfermedad y el dolor, preguntándonos qué hicimos para merecer esto y prediciendo que el siguiente momento, sin duda, será como el anterior. El dolor puede desaparecer rápidamente cuando dirigimos nuestra mente de manera cariñosa hacia los demás. Este cariño o unión puede estar en el propio deseo de recibir amor, así como en el deseo de dar ayuda directa a los demás. El pasado no nos lastima y no nos lastimará a menos que lo hagamos parte de nuestro presente. La mente siempre puede utilizarse para amar en lugar de para hacer una triste revisión de lo que ya está terminado. Dejar que el pasado sea pasado. Dejar que el amor sea ahora. La culpa es una negación del presente. Los pensamientos y elecciones de este momento son el único determinante de nuestra experiencia presente. Debemos hacer todo lo necesario para olvidar nuestra preocupación por el cuerpo y regresar a la paz. El objetivo de la paz indicará la manera de cuidar el cuerpo en este instante. Simplemente debemos hacer lo que nos dicta
el objetivo de sostener y profundizar nuestra felicidad interna. Al aprender a olvidarnos de la culpa y la ansiedad, experimentamos un nuevo sentimiento de bienestar. Ya no nos permitimos estar limitados por nuestros juicios del pasado y nuestros temores del futuro. Dejamos de creernos que podemos hacer las cosas solos por nuestra cuenta y pedimos ayuda a Dios para realizar la radical separación de lo que se ha convertido en nuestra habitual manera de pensar. Cada vez que nuestra mente no está en armonía, sentimos la tensión en nuestra espalda. Pero si buscamos el pensamiento de culpa detrás del dolor, nuestra mente se tranquiliza y nos decimos: quiero la paz de Dios más que otra cosa. Pedimos ayuda a nuestro maestro interno para perdonar y damos gracias de estar unidos. Cuando hacemos esto, a menudo descubrimos que la tensión en nuestra espalda desaparece, pero aún más importante es el hecho de sentir nuevamente la constante y amorosa presencia de Dios. El ahora es otro nombre para el amor. Vamos a examinar más de cerca el proceso mental del que surgieron mis episodios de dolor en la espalda. El dolor de espalda es muy común en nuestra sociedad y todo el dolor físico es producido de manera similar y de igual manera su remedio es el mismo. El quinto principio de la curación actitudinal vincula la liberación del dolor con el conocimiento del presente. De hecho, todos pensamos que estamos conscientes del presente. Y es verdad que la mayoría de nosotros vemos los objetos y escuchamos los sonidos a nuestro alrededor. Sin embargo, hay que recordar que el quinto principio menciona que el dolor y otras formas de temor solo desaparecen cuando la mente se enfoca en el amor. Si utilizamos a las personas de nuestro alrededor solo como un medio para recordar el pasado, no podemos asegurar que estamos centrando nuestra atención amorosa en ellos o en el presente. El hecho de asociar nuestro dolor de espalda con nuestras actitudes rencorosas hacia alguien puede ser un pequeño paso en la dirección correcta. Pero es un error creer que los años de conflicto de nuestras situaciones con otras personas son las responsables de nuestro enojo y dolor presente. La culpa produce proyección, y esta es una manera de culpar a otro en lugar de liberarnos de ella. Debido a que la proyección es una forma de ataque, nos sentimos incluso más culpables y por lo tanto seguimos castigándonos de alguna manera. Si vemos a las personas como son ahora, estamos practicando el perdón, pero si los vemos como una excusa para recordar sus errores pasados, entonces se vuelven un medio para el dolor. Debemos practicar consistentemente con la limpieza de todas las asociaciones pasadas de nuestra visión. Debemos liberar constantemente todos los recuerdos negativos y limitantes que vemos. El ciclo del sentimiento de culpa, pasar la culpa a los demás, enojarse por la culpa que vemos en ellos, atacarlos por su culpa, sentir más culpa por nuestro ataque y finalmente castigar a nuestros cuerpos como pago, no puede evitarse mientras creamos que la culpa es una descripción válida de cualquier cosa que importe. Debemos decidirnos por la inocencia si vamos a tener paz mental consistente y la resultante paz corporal. La inocencia de los demás no puede encontrarse en el comportamiento pasado. Esta inocencia puede ser difícil de ver en el comportamiento presente, pero puede encontrarse en la paz que está dentro de nosotros. Se ve más allá de la personalidad, más allá del comportamiento corporal y más allá de nuestras asociaciones mentales. Es como una luz que brilla dentro de nuestro corazón y el de otras personas.
Una vez que se observa es más real que la culpa. Todo lo que debemos hacer para liberarnos del dolor, depresión, culpa y otras formas de temor es realizar una búsqueda de la inocencia.